Las coaliciones independientes responden a una forma de hacer política que no es igual a un partido funcional. O sea, digamos, tenemos nosotros en el imaginario partidos funcionales que básicamente tendrían una organización, tendrían líderes, tendrían una estructura, un escalafón, gente que participa dentro de el partido para ser nominado. Pero eso no sucede en el Perú. Lo que debemos a partir del colapso del sistema de partidos es básicamente organizaciones coyunturales que responden a alianzas entre políticos independientes. Por eso el nombre coaliciones de independientes, pero son coaliciones temporales que duran durante un proceso que es meses antes de una elección y que termina el día siguiente de la votación. Si nosotros, por ejemplo, a una coalición de independientes en el ámbito regional le tomamos una foto un día antes, podríamos pensar que es un partido. Postulan candidatos en todos los niveles, en el nivel provincial, en el nivel local, tienen un líder que postula a la presidencia regional, pero luego se disuelven. Y si vemos las trayectorias de postulación de estos políticos, nos damos cuenta que la mayor parte de movimientos regionales o incluso partidos nacionales que compiten en esta arena tienen gente que ha postulado en otro movimiento o es novata. Es muy poca gente que ha mantenido un patrón de postulación dentro de una misma organización. A eso es lo que llamamos coaliciones independientes. Son una especie de sustituto. La política como la imaginamos, por ejemplo, en los años 80, por supuesto que ha acabado, ¿no? Y yo veo muy difícil que se reconstruya si es que no existe un clivaje o una división social que pueda traducirse en partidos, como lo que hemos visto en el resto de América Latina, o sea, sobre todo con nuevos partidos de izquierda. Lo que pasa en el Perú es que hay un efecto de atajos para poder ganar elecciones. ¿Para qué militar en un partido? Militar en un partido te genera beneficios, sí, pero también genera altos costos. Si yo quisiese entrar en un partido, pensando en un partido estructurado, tendría que hacer política en el partido, tendría que acatar órdenes desde arriba y tendría que esperar en un plazo de años, que no va a ser corto, llegar a ser candidato recién de ese partido. Entonces, si es que yo tengo la posibilidad de usar mi empresa, usar la radio o vincularme con otros políticos que puedan llevar un mensaje y que podamos hacer una campaña para una elección particular y ser electo, es mucho más fácil. ¿Cómo funciona una democracia sin partidos? Y toda la teoría política nos dice que no es posible. A partir del 2002, que se inicia el proceso de centralización política, tenemos la incorporación de un gobierno regional. Entonces, todas las elecciones coinciden el mismo día. Eso genera incentivos para poder ligarse entre políticos independientes de todos los niveles y hacer una campaña común y tener un logo común y poder dar un mensaje común. Ese es un atajo comunicativo para los electores que es muy útil en el momento de hacer una campaña electoral. Básicamente los incentivos están en esa arena, en la arena electoral. Luego, concluida ese momento, ya no existen los incentivos, salvo en algunas pocas regiones, para continuar coaligados de alguna manera, ¿no? Porque una coalición duradera ya es un partido, ¿no? Entonces, básicamente en la investigación yo identifico tres grandes sustitutos partidarios o sustitutos de organización. Y estamos hablando de empresas privadas, de medios de comunicación y de operadores independientes, ¿no? Primero, las empresas privadas es el caso de Acuña, con la Universidad César Vallejo, pero existen una serie de políticos que han sido exitosos o son exitosos sobre la base de sus empresas. Por ejemplo, Rofilio Neira en Ayacucho, que es actual congresista, es dueño de Intigas y de hecho utilizaba su empresa como soporte para poder hacer campaña. De hecho regalaba ciertos balones de gas pequeños hechos durante el proceso electoral. Igual Wilfredo Oscorima, quien es el actual presidente reelecto en Ayacucho, que tiene empresas constructoras y de casinos y regalaba dinero en efectivo. Además, durante las campañas, al menos durante la primera, hacía losas deportivas en el momento. Otra cosa muy común, sobre todo en el sur, es la radio o los medios de comunicación en general. Por ejemplo, en Madre de Dios, en Puno y en Cusco han habido al menos un presidente regional que provenga de radio.
Y básicamente la radio te permite dos cosas. Primero, hacerte conocido. Eso genera un nombre. Y segundo, permite también difundir cuáles son tus propuestas de campaña. Y además, los medios son muy interesantes porque no solamente son gente que tenía radio o que era un broadcaster regional o que era un periodista regional, sino también los medios de alguna manera se alquilan en las regiones. Entonces uno puede contratar una serie de periodistas para poder hacer una campaña exitosa. Además, los operadores son un caso muy interesante porque justamente son el sustituto del partido en sí, porque uno entiende que cuando entra un partido tiene una serie de activistas que hacen campaña por uno, ¿no? Gente que está convencida del partido, que es militante del partido y que hace las tareas que, por ejemplo, pintar, hacer las pintas, repartir volantes, participar en los mítines. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario en el cual se construye o se articula una serie de sustitutos que permiten hacer política o permiten ganar elecciones sin la necesidad de partidos.